saludarles y agradecer su presencia acá. Quiero comentar que a Laura la he conocido por primera vez a través de sus letras y esto para mí es un regalo enorme. No porque su persona no me importe, pero es un proceso diferente para presentar un libro que uno llegue primero a la obra y después a la persona. Así es que doble mucho gusto. Gracias. Bueno, traje un escrito a propósito o apuntes acerca de mi lectura de La eternidad que puedo darte, de Laura Medel, que intitulé De arena y canto, con un epígrafe que le acompaña, que justamente pertenece al ensayo del maestro que escribe Agustín de Hipona, ¿no? Y quien dice esta frase que dará arranque a mi escrito, la dice a Deodato, su hijo. Y es esta frase: ¿cómo piensas tú? ¿No será que preguntas? ¿Qué cosquilleo más lírico en las manos, en la mente y en el corazón ha producido en mí la eternidad que puedo darte, de Laura Medel? Qué dulce planto, qué vibrante y conmovedora elegía en un poema carta de largo aliento y considerable hondura. ¿A qué responder si a la dedicatoria que la autora me regala, ya con la impronta de su inquietud dialéctica, o al mismo opúsculo de inspiración histórica? Creo que no están separados, a fin de cuentas. Es una mujer quien escribe y es una mujer la protagonista de este mar implacable de imparables preguntas que son respuestas de enorme trascendencia. El tema central, si bien es el amor, propiamente es la angustia por la separación de los amantes. La trama, digamos que la ensoñación vocal dentro de un suceso real y superlativo, en un doble duelo que cruza el alma y el corazón de Melania. La eternidad que puedo darte, de Laura Medel, se trata pues de Melania y sus circunstancias existenciales y espirituales, de darle voz a la Melania compañera de Aurelio Agustín de Hipona en el siglo IV después de Cristo. Nombre, Melania, que nos da la erudita monja cisterciense Cira Carrasquer, indicada por la Vox Populi de aquella época en la que comenzó a correr la leyenda todavía encarnada de este gran amor, uno de los mayúsculos de la historia, misma que la literatura y la poesía se han encargado de recrear, enaltecer y por supuesto divulgar. Este hermoso opúsculo, de orden más bien teológico, navega en la textura líquida de un lenguaje terso y en un proceloso cuestionamiento acorde a la magnitud del rival con que se encuentra de frente la que fuera por más de 14 años la compañera de Aurelio Agustín antes de la conversión de este. Si es Dios quien ha llamado a Agustín, su amante, de una manera, y más tarde a Deodato, su hijo, de otra, ¿cómo enojarse? ¿Cómo discutir el hecho mismo? ¿Cómo hablar con el absoluto? Laura Medel, con fina destreza literaria y espiritual, opta por hablarle y tender el mar de interrogantes al mismo Aurelio Agustín, para entrar y adentrarse en una dialéctica del cuerpo, del alma, del espíritu, de una manera asombrosamente sencilla, hablando desde la piel y la carne y las cosas cotidianas para llegar a lo significativo. A no caber duda, a más de pertinente en estos tiempos de la agonía del eros, según el filósofo Byung-Chul Han, resulta fascinante y muy atractivo el tema mismo de este libro y el enorme misterio que ya desde el inicio envolvió la relación de Melania y Aurelio Agustín. Inevitablemente en estos versos comunicantes llegó a mi mente un inmediato antecedente de esta poesía de orden existencialista
que se cifra en los versos de Rainer Maria Rilke en sus elegías de Duino. La belleza ante lo inefable, la belleza de la verdad, la belleza del alma y del espíritu que no puede decirse sino desde la más honesta, abierta y receptiva integración de quien ama, y en el caso de Melania, de quien ama y debe renunciar al amado como si le diera desde la más sublime inocencia, sentido, sangre y corazón, a estos versos del poeta checo que ahora cito. ¿No es tiempo ya de que, al amar, nos liberemos del amado y temblorosos resistamos como la flecha resiste al arco, para unidos en el salto ser algo más que la sola flecha? Cierro la cita. Valiente y resuelta, la pluma de Medel navega en estos pontos de profunda sabiduría y dolor humanos. Hablar del amor no es cualquier cosa. Hablar de la renuncia por amor, mucho menos. Cito a Laura. ¿A quién reclamar que tu mirar no me recuerda? ¿A un Dios sin rostro que jamás podré encarar? Dime, Agustín, ¿dónde está el Dios que lo sacia todo? ¿Quién eres ahora? ¿Acaso tu Dios ha sido el artífice del que ahora desconozco? Cierro la cita. Si bien el destinatario de las letras de Melania es el rostro de Agustín, una se pregunta, ¿es al amor mismo? ¿Es al Dios del amor a quien Melania le habla? ¿A quién amamos cuando amamos? ¿A quién nos dirigimos cuando somos sacudidos por tamaña pasión que tiene una fuente? ¿A la fuente misma o a la pasión? ¿Cómo se le puede expresar al amor que no ame a quien ama y que está listo o lista para recibirlo? En sus confesiones, Aurelio Agustín, quien después será el obispo de Hipona, nos da luces de su propio e íntimo latido, del respeto y el hondo amor que tenía por Melania y, según entiendo, que le tuvo hasta el día de su muerte. Cito de las confesiones de San Agustín. Entre tanto, multiplicábanse mis pecados, y arrancada de mi lado como un impedimento para el matrimonio, aquella con quien yo solía partir mi lecho, mi corazón, sajado por aquella parte que le estaba pegado, me había quedado llagado y manaba sangre. Cierro la cita. Creo que es importante señalar que antes de la conversión o el llamado de Agustín, el primer impedimento a esa unión fueron las leyes, el derecho de la época que impedía la unión legal de dos individuos de distinta clase social. Pues si bien Agustín pertenecía a una clase más bien baja, Melania pertenecía a una ínfima brecha cultural que se fue ampliando conforme Aurelio Agustín progresaba en sus estudios de retórica y filosofía, ya que los logros académicos influían directamente en un ascenso de índole social. 15 años de convivencia continua, Melania y Agustín, en fidelidad de Tálamo, y un hijo, fruto vástago del amor con quien su padre dialoga en este ensayo del maestro. No cabe duda de que los grandes amores de la historia han dado para no pocas obras poéticas y literarias como fuente primordial de inspiración. Luego entonces cabe decir que cuando el amor es, siempre es recíproco. Luego entonces no es algo común o frecuente. De ser así, su implicación en las páginas del mundo no tendrían tan notable atractivo. Laura Medel se interna en esta historia, se deja llevar por las voces ancestrales para actualizarlas en una pluma del siglo XXI que no conoce de limitantes a la gran pasión que se desata ante un llamado y una separación de tales dimensiones. Medel, a través de la belleza fluida de este poema,
parece decirnos que la única manera de mitigar el dolor por la separación es decirlo. Es la palabra, las palabras, en este caso su escritura, que va dando cauce a la autobiografía lírica y teológica de su personaje, que si bien va reconociendo y lidiando con su propio duelo y sensualidad, es la voz de la desnudez frente al absoluto, frente a Dios. Es una voz sutil y al mismo tiempo limpia y contundente que cuestiona sin ambajes, desde esa inocencia proveniente de quien sufre, como siempre, inexplicablemente. Cito a la autora: estoy serena, apaciguada. La palabra por el momento sostiene el alma de la madre de tu hijo, pasaje incomprensible de la conciencia que desvía el dolor hacia otro sitio. La palabra, hilo frágil de la mente, pide una respuesta. Tu Dios no me es suficiente. No quiero creer en una quimera disfrazada de benevolencia, una sombra que promete alivio, la expiación de mis culpas del pasado. Continúa: no puedo seguirte, Agustín, tu Dios es demasiado fuerte, el mío demasiado frágil. ¿Quién te dijo que en el universo no rige el mismo Dios? Cierro la cita. Amor, alma y cuerpo, Agustín y Melania. Amor, alma y cuerpo, poesía, filosofía, cómo y qué, respectivamente. Amor, alma y cuerpo, la Sulamita del Cantar de los Cantares y Melania. Cito a Laura: dime quién puede tolerar vivir con la sangre congelada. No quiero la serenidad de un Dios que me pide el sacrificio de una sensualidad que explota. Busco un Dios, cualquier Dios que me otorgue la dicha del deseo. Cierro la cita. La Melania de Medel comienza y sigue a lo largo de su misiva en 8 tiempos, expresando en la continua intensidad de la pasión, la tamaña angustia soledosa y la frustración, y hablándole a él, Aurelio Agustín, hablándole acerca de su propio Dios del silencio y al Dios de su amado, manifestando lo doloroso que puede ser reprimir o ignorar la gran potencia de la libido, el deseo carnal o la sensualidad, de una manera tan dramática y para ella forzada, pero sobre todo el no estar lista para recibir la entera mirada del amor, quedándose abismada y desolada en la perplejidad del vacío. En el prólogo de este poema, Laura comenta acerca de Sócrates y su afirmación de que el cuerpo estorba para el conocimiento, de tal suerte que para el filósofo ateniense morir representó la liberación del lastre que impide la inmersión en lo profundo del ser. Conocimiento y amor. ¿No acaso el amor es el camino del conocimiento? Vamos entonces al Cantar de los Cantares, al punto equidistante de la vida de Aurelio Agustín de Hipona y Melania, es decir, al siglo IV a.C. Encontramos otra voz que nos interpela en lo profundo, la voz encarnada del amante por antonomasia, la Sulamita, que no busca el amor, es el amor mismo, que si bien desmaya en angustia por los besos de la boca del amado, aún a la distancia de éste se reconoce entera, no duda, es ella, oriunda de sí. Yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Melania discurre y entrega la apertura lírica de su herida a la paráfrasis del mar Tirreno, con voz clara, elocuente, teológica y tremendamente honesta. Su camino parece revelarnos, Laura, que muy lejano al ateísmo, está sobre las olas y crestas altas del amor, porque donde esté vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Y este camino va en espiral de lo humano a lo divino. Ser. La Melania de Medel busca ser. La Sulamita es. Y si bien se duele, goza y se goza en su ser mujer y explaya su canto, que es el erotismo más puro y perfecto, el del amante espiritual.
dando elocuencia a las palabras del místico sufí Ibn Arabi, que afirman que el amante espiritual es alma y cuerpo. El camino de la sulamita entraña lo humano y lo divino en unión. La eternidad que puedo darte, título de este libro que hoy saludamos, nos lleva a ese lugar sustantivo en donde el tiempo y el espacio quedan abolidos: el amor. Luego entonces, el amor es de especie eterna. Luego entonces, la Melania de Medel parece decirnos desde el arranque: este es el amor que yo puedo darte. Cito a la autora: dime, Agustín, ¿es Dios quien te busca o tú quien lo encuentras? Cierro la cita. Laura Medel tiende esta otra pregunta que acaba afirmando lo que es un llamado, lo que es la conversión, la sutil diferencia entre el ser religioso y el ser místico en la ya inevitable rendición de la amante. De Cartago a Roma y de Roma a Cartago, mar Mediterráneo, mar Tirreno, el mar a mar es el oleaje sobre el cual se tiende la prosa poética de la autora, ritmo líquido que en clave de llaga va tomando cadencia a través de la serie de cuestionamientos, preguntas e incógnitas que en su esencia son al mismo tiempo las afirmaciones o respuestas que ella misma busca y encuentra. Mayéutica pura en la ontología y la teología de un amante que crece inevitablemente en el llamado a sucumbir del amor de su vida por amor. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias a Alejandra, a la poeta Alejandra Atala. Como siempre nos deslumbras con tus textos poéticos sobre un texto también poético. Muchas gracias, Ale. Felicidades. Gracias. Y vamos a darle ahora la palabra al maestro Juan Galván Paulín, y me permito leerles una muy breve semblanza suya. Él nace en la Ciudad de México en 1955, es poeta, narrador y ensayista. Estudió en la UNAM Sociología, Ingeniería Agrícola y Lengua y Literatura Hispánicas. En 2017 recibió el reconocimiento Margarita Michelena por su trayectoria literaria y por formar jóvenes escritores en el estado de Hidalgo. Es maestro de Religiones del Mundo y Experiencia Mística en el Instituto Cultural Helénico. Es coordinador académico del Colegio de Escritores de Latinoamérica, donde además imparte las cátedras Construcción del Imaginario y Sentido de la Ficción, Narrativas Hispanoamericanas y Literatura Caballeresca. Ha publicado, entre otras obras, en poesía, Ritual en Piedra, 1977, Desnudo Peregrino de mi Boca, 1991, La Arena de sus Huellas, 2002, Mi Cuerpo Germina Temblor entre tus labios, 2016, Pavana para dos infantes, 2018, en narrativa, De biznagas y otros nombres, 1995 y 2019, Fotografía del cementerio judío de Praga en 2004, El viejo Roth en 2018, Dama León en 2019, y en ensayo, Me mato por una mujer traidora, la pintura de Abraham Ángel, ambos de 1988, y Calar en el espejo, 2021. Recibámoslo, por favor, con un fuerte aplauso. Bienvenido, maestro. Buenas noches. Sobre todo agradezco la presencia de todos ustedes a esta fiesta, que es la primera presentación de La eternidad que puedo darte, de Laura Medel. No me extenderé acerca de los 30 años que tengo de conocerla. Lo único que puedo decir al respecto es que es una mujer más que lúcida, extraordinariamente brillante,
con una mente poética que aborda justamente el sentido de lo plural. Y cuando digo plural no me refiero a aspectos de la diferencia que puede haber en la percepción de la realidad en términos normales, sino capaz de percibir la pluridimensionalidad de una realidad que va más allá de los límites propios de esto que llamamos realidad. La lectura de la eternidad que puedo darte, tal y como lo dijo ya la poeta Alejandra, nos conduce de lleno a el problema fundamental del ser humano, que es el amor. No el sentido del amor ni su significado, sino la habitación del amor como tal. Y en este caso, bueno, pues lo que voy a leerles a continuación tiene que ver justamente con un abordaje a lo que para mí significa la eternidad que puedo darte. Creo que me tengo que poner frente. Es para la foto nada más. Conversación con una amante cartaginesa, la eternidad que puedo darte, de Laura Medel. Para ida, siempre. ¿En qué lugar, en qué abismo la experiencia amorosa y la distancia asiaga entre los amantes torna peregrinaje místico que aparta a Dios del sendero y permite que la presencia humana se haga cargo de su exilio? ¿Cuál el momento en el que el abrazo o la ausencia de la amada, del amado, nos convierte en carne espiritual? Es en la eternidad, y ella no es otra cosa que un instante en la fugacidad de su inefable. Hay en el reclamo voluntarioso a Dios y a la lejanía del amante de una mujer cartaginesa el palpitar de esa herida que nos provoca la sed de absoluto, una que debe ser aliviada, imaginamos, en el inabarcable deseo de abrazarse en la divinidad, dejando atrás, engreídos, la maculada condición humana. Una soledad que desea su redención haciéndose más grande, más honda, y que imagina estar acompañada por un invisible que se supone palpable con los sentidos del alma, atrapado en su inabarcable por los labios que lo pronuncian, o el cálamo que palabra a palabra hierra en su misterio. Así, el cuerpo, al debatirse con lo imposible, quiere asumirse derrotado y entrega la victoria. ¿A qué?, se pregunta la amante cartaginesa de Aurelio San Agustín, el de Hipona, si la herida de absoluto late, como lo hace el pecho, en el eje mismo entre los muslos, donde el cosmos tiene su acomodo, siempre y sin culpa, sin pecado. Ahí, dice esta mujer, es donde en realidad habita y nos gracia la eternidad, momento a momento en su progresión hasta la muerte. Densidad otra de lo eterno, hierática, dueña del todo tiempo. La herida del anhelo de absoluto se ve colmada siempre por la vida en su volcarse a la existencia, y la palpitación, el tremor al codiciar el vacío, es espejismo de un tiempo inmóvil, inane, donde el alma o la conciencia, si así lo queremos, distrae su tedio al impedirse contentarse con el cuerpo que posee y la posee. ¿Sí? Esa eternidad se busca un tanto por arrogancia, otro tanto por angustia, un poco por no saber qué hacer con el latigazo moral siempre vigilante de la culpa. Y el amor, castigado en su transparencia, más que por una distancia marcada en días o por el olvido, lo es también por la apuesta a otra vida perdurable, alcanzada acaso por abjurar de lo que nos hace humanos en ese afán por parecernos a quién sabe qué, inmaculados. La herida es la comunión fracturada entre el cuerpo y el alma, sus deseos. Entonces hemos quedado incompletos, nos llamamos inconclusos y otras cosas más. Así, Aurelio San Agustín perdió el paraíso de la alcoba encartada, el infinito de los brazos que lo completaban, que lo apartaban del ascetismo y de la duda siempre mortificantes,
dulcificantemente arteros, brazos que le entregaban su dimensión humana, en todo caso, la única posibilidad de lo sagrado para actualizarse. Y al perderlo, y al buscarlo perdido en ninguna parte, en ningún cuerpo, solo fantasma, espectro, idea, intangibles como no lo es lo divino, igual que Sócrates, nos condenó a vivir a medias suponiéndonos en santidad moral estar completos. ¿Sí? Una escisión hendidura como un tajo que dejó huérfano al cuerpo y también al alma. Por eso es que Lanzarote no puede conquistar el Grial, nos dicen, porque buscó, más que lúcido, la divinidad y a su propia alma en la inalcanzable Ginebra. Inalcanzable porque ya San Agustín había dejado impreso para nosotros en el tatuaje del cuerpo como culpa y vergonzante que la única posibilidad de acceder a la eternidad se da en la renuncia de la apetencia amorosa, que nos llena de simulaciones beatificantes, del ansia del triunfo del alma sobre la fisis. Así Lanzarote, a pesar de su buena caballería, no es modelo de virtud, sino ejemplo condenado de aquel que trocó los bienes divinos por las monedas de lo terrenal. Por esto es que la eternidad que puedo darte de Laura Medel nos coloca dentro de un quiasma, donde sutilmente las cartas de la amante cartaginesa se van imponiendo como la encrucijada ante una libertad gozosa y otra confiscada. Claro está, a la última no la calificamos así, sino le decimos pureza. La señalamos estigmatizada con el apellido de pecaminosa. Esto es lo que San Agustín Aurelio rechaza. Aquello que denodadamente Lanzarote persigue y lo que en su caso Sir Gawain, otro caballero artúrico, empobrece al banalizar el sentido de la aventura amorosa. Lo que la amante cartaginesa propone a Aurelio San Agustín es volver la mirada hacia la única posibilidad de encarnación del amor divino o de lo divino sin más. Y esto lo expresó San Juan de la Cruz, incomprendido primero por la autoridad eclesiástica y después por la académica. ¿Qué tal amor divino? Toda vez que Jesús el Cristo, en tanto accedió a la condición humana, hace divino lo humano. Y esto no es de ninguna manera una perspectiva atea o escéptica. Estoy seguro que la llamarán blasfema. Tampoco un hedonismo a ultranza, sino una mirada religiosa acerca de la dimensión de esa eternidad que es enunciada de manera irrebatible por la eternidad que puedo darte, a la que sin más reflexiones en un primer momento sin duda opusimos nuestras convenciones morales y acérrimas creencias. Desesperación es lo que padece el lector ante la dicotomía que ha señalado el curso de la humanidad como un continuo de tribulaciones o de soberbia y envanecimiento, es decir, de insuficiencia del ser, como un ejercicio de expolio o de indignante obediencia siempre entendida ya virtuosa, ya piadosamente. Y a esto lo llamamos y asumimos lo salvífico. En su cualidad exquisitamente poética, la narración epistolar de Laura Medel de este breve relato con la duración de una novela es una indagación filosófica existencialista acerca del amor, del apartamiento amoroso y de la sensualidad, que no del desamor, y de la renuncia. Los dos últimos como manifestaciones, así lo hemos querido, de los lugares comunes de lo que queremos entender es la mística y confundimos con el triunfo de la beatitud. Ambas entendidas negación del cuerpo, más todavía, con la idea celebratoria de su derrota o de su rechazo, como aquello que en su paradoja nos convertirá por fin en humanos. Lo que rechaza San Agustín Aurelio es justamente aquello que negándose a sí mismo quiso alcanzar. Dice el amante cartaginesa: yo solo puedo ofrecerte la eternidad de quien sabe vivir la plenitud de cada instante y pedirte a cambio el recuerdo ausente que has decidido cancelar. En la eternidad que puedo darte, San Agustín desaparece y queda intacta en su impermanencia, en su eternidad amorosa y sus palabras, esa mujer de Cartago rescatada para siempre por Laura Medel. Muchas gracias y compren la novela, por favor.
Muchas gracias, maestro Galván Paulín, por esta lectura que hace y que nos invita a profundizar en esta novela, en esta epístola, en este poema en prosa que nos presenta Laura. Y desde luego nos adelantamos, ahí en esa mesa está el libro a la mano de todos ustedes, y hoy en esta ocasión con un precio muy especial de la presentación, pero pase para que quede la grabación. Un minuto, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la presentación del libro. Toca el turno ahora a la autora, la maestra Laura Medel de Pedro, a quien me permito presentarles muy brevemente. Ella estudia la carrera de Historia del Arte en el Instituto de Cultura Superior, cuyo enfoque es mirar el arte a partir de la filosofía. Participa en el 5º Encuentro Nacional de Arte en la Universidad Iberoamericana con una propuesta pedagógica para enseñar arte a un público no especializado. Hace la maestría en la Universidad Iberoamericana en el área de arte y educación, ha trabajado en diferentes propuestas de arte para niños y desde el año 2007 impartido diversos cursos de arte y apreciación estética en el Instituto Cultural Helénico, donde también impartió cátedra en la maestría de arte y de codificación visual. Además de La eternidad que puedo darte, que es el título que ahora nos congrega, ha publicado anteriormente el libro Noche de Ópera. Le damos la bienvenida y por favor un fuerte aplauso. Bienvenida. Gracias. Bueno, está bien. Está aprendiendo. Bueno, pues ahora voy a hablar evidentemente como la autora. Todo lo que he escrito en algún sitio toca mi experiencia. El arte o se vive o no es arte. Esa es mi premisa principal. Y yo no sé si yo elegí el arte o es el arte el que nos elige. Y llega un momento en donde o se escribe, o se pinta, o se baila, pero hay un momento en donde la catarsis tiene que tener su lugar. Todo lo que escribo ha partido de una experiencia personal. No saqué el tema de Agustín porque, no sé, sonaba divertido o sonaba... Es porque algo en mí tocó una fibra muy especial en el tema de si existe la conversión. Es porque es radical. No se puede uno convertir a medias. Y si esa conversión luego implica dejar el amor o dejar la vida amorosa, es decir, ese es el punto en el que yo quería entrar. A nivel filosófico, ya les digo, dada una experiencia de vida, cuál con cuál. Elijo a Agustín porque me da el pie para poder hablar de esa conversión, y me daba perfecto para hablar de la mujer cartaginesa porque ella tenía que estar del otro lado. Ahora bien, no quería un personaje que le reclamara a Agustín, porque de haberlo hecho así, habría sido un personaje que no asumió las consecuencias del amor. Si uno se entrega, o gana o pierde, o no sé si en esos términos, pero hay que asumir las cosas como son. Entonces no quería reclamos, por un lado. Por otro, quería una mujer que fuera digna en una época donde, ¿cómo decirlo?, históricamente no se le permitía a la mujer más que estar como al amparo de lo masculino, ¿no? Quería una mujer entera, quería una mujer íntegra, pero quería también a un Agustín entero e íntegro, y que no se entendiera a San Agustín como que opta por el camino de Dios porque él así
siente su llamado, no quería que eso se vea como una opción de una fantasía intelectual. Si la conversión existe, no es una fantasía, es algo muy poderoso que transforma muchísimas cosas. Entonces tampoco podemos poner a San Agustín como este personaje que, bueno, a lo mejor tuvo una experiencia, no sé. Yo sí quiero darle el peso a San Agustín. Es decir, para mí San Agustín sí tuvo una transformación muy fuerte que lo puso en un camino, era o sí o no. Que actualmente podemos entender una conversión, que también está lo que decía Juan, ¿no? O lo que están diciendo aquí en la mesa, una conversión que incluya cuerpo y alma. Pero estamos en el siglo V y San Agustín creo que en esta conversión no pudo incluir todo lo demás. Tuvo que hacer como una especie de parteaguas en su vida. Y entonces, teniendo yo estas dos imágenes de una conversión legítima para Agustín y una mujer que es abandonada y también tiene su parte legítima, el querer decir, ¿y yo qué? ¿O a mí qué me toca? ¿O cómo es que Dios pensó en ti y no piensa en mí? No era fácil, porque evidentemente es ella la que narra, pero en ningún momento se va contra él, más bien lo cuestiona, y no tanto a él también, sino a su Dios. Es una manera de dialogar desde la pregunta, no tanto desde el reproche. Quería evitar el reproche. Quería una mujer dueña de sí misma, de sus sensaciones, de su respiración, de toda esta experiencia carnal que nos marca. La carne nos marca en todo. ¿Cuántas veces no quisiéramos representar lo que somos, lo que nos pasa, y sin embargo nos mostramos? Yo quería un diálogo entre un Agustín que ella de alguna manera sigue respetando, sigue queriendo y le sigue dando su lugar. No quería una mujer que rivalizara con él. Ese era el reto para hacer este novela de ficción. Quiero que se entienda, o me gustaría la lectura de dos modos muy diferentes de haber entendido un llamado. El uno se va por el espíritu, ella se va por el llamado de la carne. ¿Cuál con cuál? Es decir, no quiero rivalidad, quiero crear dos universos que se afirmen, uno en su sitio y ella en el propio. Muchas gracias. ¿Quieren que hagamos una sesión de preguntas o comentarios? Sí, claro que sí. Pues muchas gracias a ti, Laura.